Por eso me parece que un muro es un remedio físico para un problema psíquico. Un muro aparenta ofrecer seguridad en un mundo en el que la capacidad de protección del Estado ha disminuido notablemente. Un mundo en el que la vulnerabilidad económica de los individuos, como lo estamos viendo en la crisis económica, se ha incrementado tremendamente, y en el mundo en el cual hay una gran violencia que podríamos llamar transnacional. Y por eso pienso, y como lo pienso lo digo, pienso que los muros son gestos, es una política de gestos destinados a contentar a cierto electorado, a suprimir la imagen de este caos embarazoso en el que vivimos y vamos a vivir durante mucho tiempo, y sustituirla por una imagen de orden reconfortante. Pero una imagen nada más. Construir una barrera es, a mi juicio, la mejor manera de no hacer nada, dando la impresión de que se hace algo. Es decir, desplegar una seductora salva política, como los disparos de salva, dirigidas contra un conjunto de problemas especialmente complejos a los que es imposible aportar una solución de corto plazo. Es como una salva. ¿Con una salva se gana una guerra? No, pero la gente se queda tranquila pensando que nos estamos defendiendo de alguien, ¿no? Además, por si fuera poco, los muros serían inicuos si se limitaran a dejar sin resolver los problemas que pretenden resolver. Pero es que no es así. Los muros generan muchos problemas. Los muros generan zonas de no derecho. En la frontera entre Estados Unidos y México hay patrullas privadas que circulan con impunidad y que expulsan, secuestran, matan, como una especie de policía paralela, lo cual es especialmente grave, ¿no? Fijaos, el Estado moderno que reivindica para sí el monopolio de la violencia legítima, como decía Max Weber, ¿no? Y resulta que para esta tarea de vigilancia de la frontera no tiene ningún inconveniente en convivir con unas fuerzas de orden privadas que nadie ha contratado, a las que nadie ha dado permiso ni legitimidad y que no responden ante el derecho de lo que hacen, ¿no? Es decir, los muros generan esas zonas de conflictividad, de no derechos, exacerban las hostilidades mutuas, ¿no? Si uno ha visto un muro en su vida alguna vez, un muro de estos recientes, posmodernos, ¿no? Son una cosa imponente, es una cosa que impresiona mucho, ¿no? Y que suscita en quien vive a un lado del muro inmediatamente la imagen de que el que vive detrás es una persona espantosa que hará todo lo posible por aniquilarnos. ¿Vale la pena hacer eso? Tercer punto. ¿Cómo pensamos entonces la seguridad? ¿Cómo era la vieja seguridad? ¿Cómo puede ser la nueva seguridad? Porque, hombre, también tenemos derecho a vivir en un mundo seguro, ¿no? Y la gente tiene derecho a la seguridad. Yo creo que es uno de los grandes temas que en Europa concretamente conseguimos que frente a esta estrategia banal y mentirosa de los muros y las simplificaciones, que la gente se sienta segura, pero con estrategias un poco más inteligentes, un poco más sofisticadas, ¿no? Bueno, pues de entrada, las fronteras precisas, como las hemos conocido, esas fronteras ininterrumpidas a lo largo de una línea, eso ha sido un elemento constituyente del Estado moderno. No lo había antes de los Estados modernos, había limes, y el limes no es del Imperio Romano, eso no es una frontera. Lo que es la frontera, en el sentido moderno, es la delimitación de un espacio dentro del cual hay un poder que se dice soberano y que en cierto sentido lo era, ¿no? Crea un espacio cerrado que dificulta, que delimita frente a otros y dificulta el paso. Eso es lo que es una frontera, ¿no? Esos límites son marcados, son señalados, controlados por la policía, defendidos militarmente, y por tanto, en un largo periodo de nuestra historia, en las fronteras se concentraba la defensa. Las fronteras eran una línea de defensa militar. Hay quien ha dicho que la modernidad
siguiendo una idea de Rousseau, la modernidad en el fondo fue la época de la colonización del espacio, y sobre la base de la idea de que el espacio era algo que se podía conquistar y cerrar. Sobre lo que... Claro, esto hay que pensar que en muchas civilizaciones y en muchas culturas los espacios han sido lugares de tránsito sin asentamientos. Ha habido culturas nómadas, por ejemplo, ¿no? Cuando llegan los ingleses a América, los primeros informes que envían es: aquí no hay propietarios, esto no es de nadie. Claro, desde la mentalidad del granjero irlandés, llegar a un sitio donde había gente que llevaba ganados y todo, esto no es de nadie, esto es jauja, ¿no? Bueno, la modernidad es, decía Rousseau, ¿no?, el que alguien llega a un sitio, pone una valla, dice esto es mío y prohíbe el paso. Eso es la colonización del espacio. Eso lo han hecho todos los estados modernos, en su forma colonial o en su forma no colonial. Y han encontrado un cierto respeto, a veces no sin conflictos y sin guerras, en virtud del cual efectivamente los otros no han pasado y han respetado ese espacio, ¿no? Bien, esto es evidente que ya no es así, ¿no? Hay una especie de fluidificación del espacio. Bauman, al que citaba antes, habla del mundo líquido. A mí me gusta más hablar, porque creo que es más radical todavía, del mundo gaseoso. Estamos en un mundo gaseoso, de altas y bajas presiones, de epidemias. El nuestro es un mundo contagioso, de pánico que se transmite a través de las bolsas, de euforia inmobiliaria, de confianza y desconfianza, es decir, fenómenos que son más bien meteorológicos, más que líquidos y desde luego nada terrestres, ¿no? Bien, con esta fluidificación del espacio, ¿qué es lo que ha pasado? Que la diferencia entre lo cercano y lo lejano ha perdido una cierta función, ¿no? ¿Qué está cerca y qué está lejos? Pues depende de cómo vayamos. Puede estar más cerca París que Burdeos. Podemos tardar menos tiempo, depende del instrumento, depende. La crisis ha sido tan fuerte porque ha encontrado pocas barreras que limitaran, a diferencia de lo que fue la crisis del 39, provocada precisamente por esas barreras, ¿no? Por tanto, tiene una lógica completamente diferente, ¿no? Las distancias cuentan poco, tienen poco significado estratégico. Si todos los lugares pueden ser más o menos alcanzables de cualquier sitio, pues el espacio pierde valor estratégico, ¿no? Este es el contexto en el cual se puede decir que todas las estrategias de proporcionar seguridad a la gente delimitando un espacio tienen una función muy limitada. No sé, pensemos que la Diputación de Guipúzcoa mañana decreta la prohibición del cambio climático en este territorio. Sería ridículo, ¿no? ¿Cómo se prohíbe el cambio o un espacio libre de especulación financiera, o donde no puede entrar nadie, ¿no? Todas estas cosas son absurdas en un mundo, en un espacio deslimitado, ¿no? Hay, en el fondo, todo el imaginario político del que venimos, por eso nos cuesta tanto entender y gestionar las cosas en el mundo en el que estamos. Todo el imaginario político moderno viene de tres supuestos que son muy problemáticos, ya muy problemáticos. Que los estados tienen ese poder exclusivo en el seno de sus territorios, como sugiere el concepto de soberanía. Esto es muy cuestionable. Segundo, que son distintas la esfera doméstica de la esfera internacional y perfectamente diferenciables. Tampoco esto es un dogma en estos momentos. En tercer lugar, que las fronteras del Estado definen las fronteras de la sociedad. Tampoco esto es verdad. En la sociedad contemporánea, esta es una de las paradojas porque tiene que ver con, o sea, del mismo modo que el arte abstracto nos introdujo en un espacio de percepciones de la realidad completamente inusitado, y las primeras obras de arte abstracto fueron una transgresión y nadie las entendió y nos parecieron bobadas, y ahora ya se han instalado, en el espacio político hemos experimentado una transformación y estamos como los primeros que veían con cara de estúpidos las primeras obras del arte abstracto, no entendiendo lo que ha pasado. Los límites no están allá donde los ha establecido el imaginario geopolítico moderno. Lo que tenemos es un mundo de redes es un mundo de conexiones comunicativas,
de flujos. Por eso, claro, esta es la sugerencia que el mundo actual nos hace y nos exige pensar, como el arte abstracto desafió los principios del arte figurativo, y es las fronteras ya no están en las fronteras, están en otro sitio. Los bordes, que era ese lugar en el que acababa una soberanía y empezaba otra soberanía, ya no están ahí donde estaban, están en otros sitios. A veces en el interior de nuestras ciudades, en otros espacios, con otros flujos, con otras dinámicas completamente distintas. Las fronteras no están en las fronteras. Por eso de ahí la inutilidad de sostener una distinción estricta entre espacios interiores y espacios exteriores, entre mis asuntos y nuestros asuntos. Probablemente el problema de cómo gestionar ahora mismo la emigración en Europa tiene su origen en que todavía seguimos pensando que una persona entre en Lampedusa no afecta a los daneses, ¿no? Y hasta que los daneses no entiendan que les afecta, pues no habrá una solución. No sé cuánta gente hace falta que muera para que, dicho brutalmente, para que esto lo lleguemos a entender, ¿no? Bien, entonces podríamos decir, bueno, ¿cómo nos defendemos en un mundo así? Porque hay que defender cosas, ¿no? Evidentemente. O sea, tenemos una propiedad, tenemos una casa, tenemos los nuestros, etcétera. Y hay gente muy violenta y muy agresiva, ¿no? Por cierto, siempre que ocurre una cosa como esto del avión alemán o lo del terrible asesinato de un colegio de Barcelona, enseguida se dispara una retórica muy elemental, ¿no? Como si, en fin, a partir de ahora lo que hay que hacer es... una cosa que yo no entiendo, si alguien me da una explicación se lo agradecería. El pacto antiyihadista, que consiste en aumentar las penas. Vamos a ver, aumentar las penas para una persona que cometa un atentado yihadista, pero si no, quien comete un atentado yihadista en la mayor parte de las veces se suicida. ¿Creéis que por elevar de 30 a 40 los años de cárcel una persona se va a dejar de suicidar? ¿Tiene algún efecto disuasorio? ¿Qué efecto tiene? Tiene un efecto tranquilizador sobre el electorado y punto. Son muy, muy hipócritas en esto, ¿no? Entonces, claro, hay que saber quién es el nuevo transgresor. El transgresor no es alguien que viene de fuera, que está en un espacio, que quiere invadirnos. El transgresor es alguien que utiliza las fortalezas de esa sociedad red, que utiliza su apertura, sus tecnologías, la densidad de sus conexiones. Alguien que vive muchas veces en el espacio virtual de las redes muy fanatizadas, etcétera, ¿no? Respecto de este tipo de peligros, la defensa de los límites es muy poco eficaz, vale de muy poco. El control de las fronteras, lo único que puede hacer es expulsar a las personas, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo con una política de fronteras dura? Pues poner a la gente fuera de la frontera, no dejarles pasar. Bueno, ¿y qué pasa cuando las principales amenazas de nuestra seguridad no tienen nada que ver con que alguien pase nuestras fronteras? Porque está dentro o porque no necesita pasar las fronteras para hackearnos o para contaminarnos o para mandar al espacio todo tipo de basura, etcétera, ¿no? Es decir, claro que hay que seguir pensando y hay una obligación de defenderse de ciertas amenazas, pero esa defensa de esas amenazas ya no pasa por la protección de una línea territorial, sino por otras cosas mucho más complejas, unas estructuras defensivas muchísimo más complejas, que tiene que ver con la actuación en una estructura que tiene forma de red. Para esto no tenemos ni idea, ni conceptos, ni estrategias todavía, ¿no? Por eso la vulnerabilidad general en la que estamos no se resuelve aislándose completamente del exterior. Sería tan absurdo como las murallas de Amberes, sino mediante procedimientos de cooperación, de gobernanza global o los que sean. Cuarto y último punto. Entonces, bueno, ¿qué porvenir tienen las fronteras? Bueno, yo creo que
las fronteras tienen todavía bastante futuro, pero las tenemos que pensar de otra manera. De entrada, ya lo he dicho, las delimitaciones rígidas son un método muy primitivo para proporcionar seguridad. Insisto, hay que proporcionar seguridad. La gente tiene derecho a sentirse segura y a estar segura, pero eso no se efectúa a través de la protección de un espacio delimitado, sino de otras maneras muy diversas, ¿no? Estrategias respecto de las cuales los muros y las fronteras rígidas son ineficaces, ¿no? Propongo una metáfora que es nuestro propio organismo. El organismo biológico humano es mucho más inteligente a veces que nuestras estructuras de actuación. El organismo humano es más exógeno que endógeno. Estamos llenos de... el organismo humano es muy resistente, ha sido evolutivamente muy resistente frente a las amenazas del exterior, los virus, etcétera, porque ha aprendido a dialogar con ese exterior. Entra y sale. Tenemos el cuerpo lleno de bacterias que nos permiten comer, por ejemplo. Si nosotros expulsáramos todas las bacterias de nuestro organismo, no podríamos comer, no podríamos digerir, ¿no? Hay una constante comunicación con el mundo exterior que se vendría abajo si pretendiéramos el cierre de nuestro espacio biológico, ¿no? Por lo tanto, podríamos entender a partir de esta metáfora que realmente nuestro cuerpo está más fuera de nosotros de lo que pensamos y que tenemos muchas cosas que son extrañas a nosotros mismos y que esa extrañeza interiorizada es lo que nos permite la supervivencia biológica. ¿Por qué no pensar a partir de esta metáfora y de esta realidad el diálogo también con esas realidades amenazantes del mundo? Los muros no son exactamente fronteras, son barreras. Y creo que aquí hay una distinción sutil, pequeña, que puede parecer de matiz, pero que es una distinción sustancial. La frontera no es solamente algo que divide y separa, y las fronteras van a seguir existiendo de una u otra manera. Las fronteras también permiten el reconocimiento, permiten el encuentro con el otro. Son a veces más líquidas que sólidas. Las fronteras son lugares porosos de paso, de intercambio, de transacción económica, de comunicación, ¿no? No, las fronteras, en el sentido que yo creo que todavía van a seguir existiendo y tienen plena viabilidad, son lugares que, lejos de separar, bloquear, homogeneizar el espacio interior, lo que hacen es comunicar equilibradamente espacios diversos, ¿no? Delimitar, ¿no? Hace ya mucho tiempo que en muchos dominios de la ciencia, de la biología, la geografía, la economía, hemos dejado de pensar la frontera como una delimitación y la hemos empezado a pensar como un lugar de tránsito, ¿no? Al mismo tiempo, la frontera es un espacio que delimita responsabilidades, aunque sea parcialmente, delimita responsabilidades, delimita unas solidaridades más inmediatas. Por supuesto que tienen que tener en cuenta a otros que están fuera de las fronteras, pero de diversa manera, con una cierta gradualidad, ¿no? Por eso, frente a la nostalgia y con esto termino, por el orden perdido, que en el fondo es lo que está detrás de este clamor muy reaccionario en el mundo actual, un clamor que pide límites crispados, que pide barreras de exclusión. Yo creo que tiene una cierta oportunidad la idea de reivindicar una frontera que, al mismo tiempo que demarca, comunica, que sea un espacio razonable para transformar los lugares de choque en lugares de contacto y de comunicación. Y en cualquier caso, pienso que la alternativa a la que estamos abocados no es la alternativa entre o frontera o ausencia, o muro o ausencia absoluta de distinción entre los espacios, ¿no? Sino más bien entre fronteras rígidas que siguen colonizando nuestro imaginario político y una frontera red
que permitiría pensar el mundo contemporáneo como una multiplicidad de espacios que se diferencian y se entrecruzan, creando así puntos fronterizos que también son puntos de paso y de comunicación. Eskerrik asko zuen arretagatik. Tenemos ahora unos minutos para estar en la frontera, en todas estas fronteras, desde nuestras inquietudes, lo que nos ha sugerido Daniel. Tenemos ahí un micrófono para todo lo que queráis dialogar. Sin intentar en absoluto estar en contradicción con lo que usted propone, llegando un poco al más concreto, esta globalización, y sin embargo asistimos a la necesidad de muchos pueblos de convertirse en Estado. Tenemos el pueblo escocés, el catalán, aquí mismo, y ante los que rebaten que eso es absurdo, habría que preguntar por qué Finlandia está en la Unión Europea, Estonia, Letonia, Lituania, antiguos países que han pertenecido a Yugoslavia, y sin embargo están en la Unión Europea. O sea, esa necesidad de estatalización, de Estado, que aspiran algunos pueblos, y a la vez compaginarlo con esta necesidad de globalización. No sé si es oportuna mi pregunta, pero bueno. Todas las preguntas son oportunas. Otra cosa es que el conferenciante sea capaz de responderlas. Tengo un amigo catalán al que, para molestarle un poco, le decía: yo si hubiera tenido que votar en la consulta vuestra hubiera tenido un grave problema, porque yo hubiera votado no, sí. Y para mí no había papeleta. O sea, yo no quiero ser un Estado y quiero ser independiente. Era un poco por vocación, pero no del todo. En el sentido de que, vamos a ver, la configuración de un nosotros como sujeto político tiene muchas formas a lo largo de la historia de la humanidad, se ha podido hacer de muchas maneras y no necesariamente tiene por qué hacerse bajo la forma de un Estado. No necesariamente. En todo caso, eso dependerá de la voluntad de la ciudadanía y en cualquier caso, yo no me apunto al juego caduco en el que estamos, sino que yo trataría de levantar un poco la vista y pensar hacia qué mundo vamos y plantear estrategias encaminadas hacia eso. A veces veo en ciertas personas que comparten conmigo, por cierto, este ideal de emancipación nacional, apuntando a un objetivo que está periclitado y que lo entienden de una manera muy antigua. Yo creo que vamos a espacios, y creo que es más interesante, y esto ya lo digo yo como vasco, yo creo que es más interesante ir a jugar el juego que se está jugando ya, que apuntarse a un juego que ya es muy caduco, que hay gente que lo sigue jugando, que es el juego de la soberanía, de la exclusividad, de que el poder no se puede compartir. En ese choque, además, creo que tenemos todas las de perder. Entonces, ¿por qué no tratamos de ser un poco más imaginativos, ¿no? Y decir, bueno, vamos a ver qué juego de poder se está estableciendo ya en el mundo y vamos a tratar de jugar con esas cartas, ¿no? Esa sería mi opinión, pero por supuesto que es pertinente. Es una cosa que me la he preguntado yo también muchas veces, ¿no? Pues fantástico, me parece muy bien. Aparte habría cosas también, bueno, ya entraríamos a hablar ya de política más concreta y quizá no era el motivo de mi intervención, pero en fin. Si queréis que sigamos en esta línea, yo encantado, ¿no? Yo, un poco en la misma línea, Daniel, quería preguntarte,
¿hasta qué punto el nuevo culto a la tribu no es una respuesta a la pérdida de capital simbólico del Estado-nación? Quiero decir, si, como apuntan sociólogos como Bourdieu, no es una estrategia neoliberal para asentar el poder corporativo. Quiero decir, ¿por qué se incentivan discursos como el de Samuel Huntington y no se incentivan otro tipo de discursos? Esa es un poco mi reflexión. ¿Y qué respuesta tendrías en términos burdianos a esta pregunta, ¿no? Sí, yo me gusta más el diagnóstico que hace Saskia Sassen, ¿no? de que la ideología dominante ahora mismo, la ideología fuerte, la ideología más poderosa, por lo menos en Europa, es la ideología que combina neoliberalismo económico con nacionalismo de Estado. Y que eso se lleva perfectamente. En fin, tampoco quisiera poner ejemplos, porque ya los podemos reconocer todos y no me quiero meter con nadie, ¿no? Pero que esa estrategia de la nueva derecha no es liberal en lo político. Es profundamente nacionalista en lo político, estatalista en lo político, y no tiene ningún problema en ser transnacional, pero solo en lo económico. Yo creo que hay otras combinaciones de estas lógicas que me parecen muchísimo más razonables, ¿no? En esa línea yo creo que en este momento no es solamente la derecha la que está favoreciendo, vamos a decir, la derecha clásica, sino yo creo que hay un posicionamiento muy claro en todos los estados europeos, lo mismo vamos a llamar de la derecha clásica que de la izquierda clásica, en un refuerzo del Estado. Y el Estado, que ha perdido algunas de las funciones clásicas, sigue siendo el gran generador de esa identidad y de esa, digamos, de esa forma de reconocimiento mutuo y propio, que es el que refuerza y da valor a una sociedad. Y el problema es que estamos en un mundo que está hecho de estados, y si no estás en igualdad para competir, las naciones que no tienen, yo creo que lo vamos a tener muy crudo. Entonces, claro, a mí me gustaría que alguien, desde los estados constituidos en este momento en Europa, planteara una alternativa a esos estados para entonces a ver si nos podemos apuntar. Pero es que si no, yo no veo otra solución más que la de apuntarme a ser como ellos. Y no sé, es la forma de pensar que tengo yo. Sí. Vale, bueno, es que ricasco. Yo te diría una cosa en el plano práctico y otra cosa en el plano teórico. En el plano práctico yo te diría, hombre, para conseguir eso habría que tener una masa crítica. Yo soy navarro, me apunto a eso que dices tú, ¿eh? No tengo un plan, no sé cómo se hace, no sé cómo se conquista una estatalidad vasca desde Navarra, en el corto y medio plazo. Es por ponerte un ejemplo muy empírico. Yo estoy jugando otro juego diferente, con la misma intención que tú, seguramente, ¿no? Pero en una realidad política como la que yo vivo, que es muy diferente. Entonces, seguramente estamos más de acuerdo, también con usted, estamos más de acuerdo, pero tenemos diferentes estrategias, ¿no? Eso en el plano empírico. En el plano teórico, ¿recordáis cuando se reunieron Varoufakis y Schäuble en Berlín? Dieron una rueda de prensa penosa. Varoufakis, ministro de Finanzas griego, decía: no podemos aceptar esto porque yo tengo un compromiso con mi electorado. Y Schäuble le decía: yo tampoco, porque tengo un compromiso con mi electorado. La lógica de solo tener responsabilidades respecto del propio electorado bloquea completamente. Nos está bloqueando en Europa. Mientras no inventemos un dispositivo, una institución, una gobernanza, como le queramos llamar, que incluya en el nosotros que se autodetermina
a otros, no saldremos de este atasco. Angela Merkel es perfectamente democrática, no, desde el punto de vista de la soberanía de los estados. Ha ganado las elecciones por goleada. Y Tsipras también. Y hay un problema del que no sabemos salir. Y saldremos, estoy seguro que saldremos con mecanismos de transnacionalización. Me llevaría mucho tiempo explicarlo, pero yo soy